escudo protector. Gestión en red. Articulamos acciones a nivel interinstitucional e intersectorial para la prevención y denuncia de la violencia sexual contra los menores de edad. Haz parte de nuestra red para que entre todos digamos, basta ya, no más abuso sexual infantil. Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. Bienvenidos a este espacio en Red por los Niños TV de la Fundación Red contra el Abuso Sexual Infantil. Hoy Alexander transmitiendo desde la sede de la Fundación en Bogotá. Bienvenido. Hola, Paola, y bienvenido a todos los que nos acompañan esta tarde fría de Bogotá. Claro que sí, porque esta semana ha imperado el frío en esta ciudad, pero no importa. Aquí estamos con ustedes, transmitiendo, llevando conocimiento e información muy importante para que siempre estemos en sintonía en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Mientras se conectan más personas y damos una espera para que vayan ingresando a esta transmisión, les recordamos que es muy importante que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que estén pendientes de cada una de nuestras publicaciones. Igualmente, también le pueden dar compartir para que las personas que no alcanzaron a adherirse a la transmisión puedan luego ver el video que, por supuesto, queda grabado en nuestras diferentes redes sociales. Así que es una invitación a compartir la información que permanentemente estamos actualizando. Ahora bien, Alex, llevamos unos días de transmitir, ¿no? Sí, como 3 semanitas, considero yo. 3 semanitas, pero estábamos preparando un proyecto bien interesante para todos ustedes. Ya el próximo mes, en septiembre, les vamos a contar una gran noticia, así que por favor estén también muy pendientes de todas nuestras redes, porque es un trabajo en el que hemos avanzado y queremos contarles cosas muy interesantes acerca de la prevención del abuso sexual infantil, y son muy buenas noticias que sabemos a todos nuestros seguidores les van a encantar. Pero bueno, el tema hoy es diferente. Hoy no vamos a hablar de prevención del abuso sexual infantil, sino del abordaje correspondiente al cyberbullying o lo que llamamos acoso escolar. De ese tema escribimos en nuestro blog. Sí, el tema que hemos venido desarrollando, Paola, ha sido un poco diferente a los fundamentos de la Fundación Red, pero queríamos abordarlo por las diferentes circunstancias y diferentes personas que nos han llamado, que les expliquemos sobre el acoso escolar, sobre el ciberacoso o bullying. Debido a la pandemia, pues se ha venido desarrollando este tema ahora en el entorno digital. Así es, y por eso es muy importante también abordar estos temas de cuidado en nuestros menores de edad. Básicamente, además, porque también es una forma de violencia contra los menores de edad y debemos abordarla para cuidar a nuestros hijos e hijas. Entonces, sin más preámbulo, así como lo hablamos en nuestro blog, el acoso escolar no es una broma, es un delito. Y nos escribían, pero ¿cómo va a ser una broma? Y algunas personas decían, no nos confundan, que no es una broma, realmente es una situación de violencia muy delicada. Y lo primordial para entender este delito es definirlo. Así que recordemos que el acoso escolar consiste en conductas o comportamientos reiterados y repetitivos de una persona hacia otra con el fin de intimidarlo, violentarle, amenazarlo, hostigarlo, generando también de esta forma un tipo de violencia psicológica y moral contra otra persona. Ahora, como lo hablamos en un contexto escolar, por supuesto se presenta más comúnmente en las instituciones educativas, públicas o privadas, porque el acoso escolar no tiene respeto de alguna manera, por así decirlo, Alex, con relación a un tema socioeconómico. Se presenta del estrato 1 al 2, al 3, todos. A todos, entonces, en todo ámbito escolar. En todo ámbito. Y lo que pasa es que cambia la manera de cómo se hace o de acuerdo a las posibles llamadas bromas que se hacen. Las conductas cambian, pero se presenta en todos los estratos sociales y reiteramos que esto es una forma de violencia que ahora se presenta en otras modalidades y pasamos a un mundo digital, ¿no? Sí, en el mundo digital se presenta y podemos haber detectado que hay 3 características. En el entorno digital se presentan una serie que sería en fotografías que las alteran y le indican o le colocan memes o adicionan comportamientos o le adicionan, o está el tema también de que los mensajes ofensivos hacia la persona o a la que va dirigido, a la víctima, a quien va dirigido. O lo otro es que vemos la suplantación de personas y la amenaza
hacia esa persona y a la burla plantando personas dentro del entorno escolar. Recordemos que dentro del entorno escolar, pues muchos de estos niños se vinculan a diferentes plataformas digitales y adicionalmente desarrollan pues el tema de Facebook, Instagram, juegan videojuegos que son en línea, entonces tratan de ridiculizar o hacer el acoso a través de sus medios digitales. Y es muy importante que hablemos de eso que pasa en el mundo digital, porque lo decíamos en el blog anterior del mes de julio, el ciberdelito implica que todo el mundo digital está conectado, tenemos nuevas comunidades donde los niños están conectados mucho tiempo y creen estar con pares, con otras personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, con diferentes hábitos, tradiciones y culturas, y están expuestos, como en algunas oportunidades o en algunas actividades cuando son académicas, la conectividad puede ser muy positiva, en otros escenarios puede ser no tan favorable. Así que en el caso del acoso escolar, el que suceda en los delitos o entornos virtuales es muy delicado porque se magnifica e incrementa la exposición del niño y de toda esta burla que se genera. Tú ponías el ejemplo ahora de las fotografías y si alteran una fotografía y suben una foto alterada, con un meme, con algún insulto, una burla, pues en la época de nosotros, Alex, ya no hace tanto, pero no había tanta moda de Facebook, pues por supuesto, solo la conocían los amiguitos de nosotros, Sí, 5 o 6 personas, pero ya no. Hablábamos y entendía el tema del bullying o el acoso escolar, no salía a veces ni de las 4 paredes del salón o del colegio. Pero hoy vemos que ya en un minuto, en menos de un minuto, puede estar viéndose el acoso en torno a 1.000, 2.000, 3.000 personas o hasta millones de personas, porque estamos subiendo el acoso a un TikTok, estamos subiendo el acoso a una cuenta masiva de Instagram, podemos ver la burla hacia esa persona, ese acoso, replicarlo rápidamente en miles de personas. Y en la medida en que más personas puedan tener acceso a esa información, pues también asimismo más difíciles y más graves serán las consecuencias psicológicas en la víctima, porque pues por supuesto su nombre se ha denigrado en muchos escenarios y en contextos que se salen de control muy rápidamente. Una imagen se rota muy rápido en WhatsApp, en cualquiera de estos mecanismos de mensajería instantánea, Telegram, el Messenger de Facebook o todos los elementos de mensajería, de tal manera que de esa misma forma se va haciendo exponencial el daño también a la víctima. Y esto es un asunto bastante delicado. Aquí abordamos tan solo unos ejemplos y decimos, por ejemplo, las fotografías, pero hay otros medios o conductas que también hacen parte de este acoso escolar. Pero además, Alexander, de tener estos elementos virtuales y todo este tema exponencial que, por supuesto, como lo decía hace un instante, por demás expone también a la víctima unas consecuencias mucho más graves. También hay otros elementos propios de conductas de acoso que se generan en un entorno presencial, en un entorno físico, ya cuando estamos dentro de las aulas, en el entorno escolar, en el colegio, se presentan también de otras formas y son de estos comportamientos en los que vamos a centrarnos un poquito más. Voy a dar algunos ejemplos y ya luego revisamos desde la ley cómo se encuentran estos elementos. Sí, claro, Paola. Vale, entonces arranquemos. Uno de estos elementos es que muchas veces los jóvenes insultan a otro, o un niño o niña insulta o le dice palabras obscenas, palabras vulgares, soeces a un compañero para invitarlo, incitarlo como a pelear. Esto con el ánimo de tener una excusa para generar esa violencia física, porque finalmente, recordemos, quiere agredir de alguna manera y superar al otro. Así que esta provocación o esta instigación es una primera forma de cómo sucede el acoso escolar. También hablamos de otro elemento que tiene que ver con la exclusión, y es cuando se ponen de acuerdo una serie de personas para excluir a alguien, o yo, de manera voluntaria, decido excluir a uno de mis compañeros, valiéndome de cualquier excusa, que sea válida o no. Bueno, eso ya es otro asunto del cual no tendremos oportunidad para hablar en este espacio, pero sí, algún argumento utilizo para excluirlo. Otro elemento es hacer amenazas continuas o permanentes. Si usted no me hace la tarea, si usted no me trae las 11, si usted no permite que pase esto, pasa tal cosa, lo golpeo, lo espero afuera, digo que usted me está copiando las tareas, las evaluaciones. Bueno, las amenazas pueden ir variando de acuerdo a la edad. Entre mayores sean los estudiantes, seguramente más creativas van a ser las amenazas porque tendrán más recursos
para poder hablar de un tema de maltrato. Otro elemento que también es muy importante y está asociado a estos elementos propios del acoso es decir mentiras acerca de la otra persona y hacerlas públicas. Decir alguna cosa falsa, que puede parecer inicialmente una broma, pero cuando se hace reiterado y que realmente denigra al otro, ya estamos hablando del acoso. Comentarios del estilo, es boba, no es capaz, ella nunca lo hace, o él nunca lo hace, o siempre pierde, quítenla de esta posición. En el partido se están haciendo, por ejemplo, equipos para jugar en clase de gimnasia, educación física, o como le llamen las diferentes instituciones educativas, pueden hacer de lado a una persona, la quitan, ella no sirve, ni siquiera es capaz de tapar. De manera permanente, este tipo de comentarios reiterados también tienden a denigrar a la víctima o a quien está siendo el sujeto de esa agresión. Estos son algunos ejemplos, pero esos comportamientos también tienen como su par en la parte jurídica, ¿verdad, Alex? Sí, Paola, mira, de pronto la gente piensa que el acoso escolar solo se presenta a nivel pequeño, a kinder, primero hasta bachillerato, pero encontramos en las universidades que este delito también se desarrolla, este delito de acoso escolar. Inclusive, en nuestro blog, cuando las personas lo han leído, y en el blog traemos 4 delitos principalmente que se desarrollan, pues el grueso del que se ha desarrollado, pero sin decir que son los únicos que se presentan. ¿A qué vamos? Es que si nosotros traemos en el blog 4 delitos, traemos el delito de injuria. Entonces, ¿qué es la injuria? La injuria es decir cosas deshonrosas contra la persona, que falten a su buen nombre, a su buena palabra, a su buena ética. Entonces, pues, me pongo de ejemplos. Alexander es el peor abogado del mundo. Alexander es un idiota. Alexander no sirve como persona. Entonces, todas esas falsas palabras que denigran a la persona, que van en contravía de su buen nombre, estaríamos frente a una injuria. Pero cuando decimos también que contemplamos dentro de nuestro blog que el delito de acoso escolar también se presenta con calumnias. Entonces, ¿qué es el delito de calumnia? Es cuando yo indico o le acuso a la persona, al estudiante, a mi pago, al profesor, o el profesor hacia el alumno, o la directiva hacia los alumnos, que la persona es un ladrón, que la persona es un estafador, que la persona es un violador. Pues son conductas que están tipificadas dentro de nuestro Código Penal colombiano, y entonces ahí es donde viene la calumnia. En nuestro periódico que estamos desarrollando encontramos algunas jurisprudencias y en ella traemos la de una directiva hacia los alumnos donde indaga una serie de conductas para poder sacar al estudiante del colegio. Entonces, no es que esto no solamente es entre pares, alumnos y alumnos, sino es entre los directivos profesores hacia los alumnos o viceversa, de los alumnos hacia los profesores. Entonces, esas conductas, cuando hablamos de calumnia, es que estas conductas se reflejan conductas penales, que pueden ser reiterativas, pero son conductas penales, están contempladas como delitos. Y es justo hacia ese punto que iba a profundizar, más porque siempre que tenemos estos diálogos decimos cómo hacer que el lenguaje jurídico sea un poco más sencillo para quienes no somos abogados. Y es algo muy importante porque hablando un poco de esa delgada línea que hay entre la injuria y la calumnia, hablábamos que entonces la injuria se entiende como a esas falsedades que hablo de la otra persona, casi que se vuelve un chisme, por decirlo en un lenguaje mucho más coloquial, pero esa falsedad que hablo del otro, pero esa calumnia ya no es solo una falsedad sencilla, refiriéndose a que es una buena o mala persona, o diciendo que hizo algo que de pronto no es cierto, no es real, sino que atañe directamente, cuando ya hablamos de calumnia, a decir o acusar formalmente de un escenario de que cometió algún delito. Por eso el ejemplo era, en este caso, poder decir, o yo lo calumniaría si digo entonces, por ejemplo, él falsificó sus títulos profesionales. No es profesional, no tiene una especialización, falsificó los documentos. Cuando hablamos de falsificación de documentos, esto es un delito, entonces ya no estoy solo diciendo un chisme o un mal comentario o un comentario inapropiado con respecto a él, sino que además lo estoy acusando de algo que es mucho más grave, y esa es la delgada línea que varía entre la injuria y la calumnia. Sí, estamos claro, claros. nosotros trabajamos delitos muy graves, pero digamos que si vamos a un entorno escolar, a unos niños de sexto, séptimo, pueden estar hablando de actividades mucho más sencillas,
pero que están también contempladas como en el Código Penal. Okay. ¿Qué otros comportamientos? Hemos encontrado también, se ha puesto muy de moda hoy en día en los actos de discriminación, lo vemos reflejado en las diferentes noticias, pero esos actos de discriminación que hacemos en el seno de nuestro hogar, lo hemos llevado también al ámbito escolar, porque nuestros hijos son el ejemplo de Claro. de nosotros en la casa. Siguen el ejemplo de los padres. Claramente lo que hacen los hijos es que si escuchan que sus padres generan algún rechazo o alguna discriminación a alguna persona en razón al color de su piel, a su raza, a su credo, creencia, orientación sexual, sexo, género, nacionalidad, pues estas situaciones o estas conversaciones o estos parámetros que se dan en casa terminan siendo el reflejo del comportamiento que tiene el niño, niña o adolescente en su entorno escolar, que por demás es el entorno primario de socialización. Entonces ahí evidencia todo este tipo de Entonces, claro, entonces al momento de llevar al acoso escolar, pues ciberbullying y todo esto, entonces lo transforman en un delito y en una conducta de acoso escolar. Entonces el delito de discriminación es un delito de manera individual hacia otro individuo de manera individual. ¿Por qué individual? Por el tema de que no hay una colectividad atacando, porque si no estaríamos recayendo en otro delito que trataremos más adelante, pero en esta individualidad, cuando hago actos de discriminación por raza, por nacionalidad, por credo, por discapacidad, y creo esa serie de conductas repetitivas en el individuo. Pero entonces también, ¿por qué lo tocaba individual? Porque también existe el delito de hostigamiento dentro del acoso escolar, pero el hostigamiento ya es un delito más. ¿A qué me refiero con delito masa? Que yo hago la injerencia, hago la apología, invito a mis compañeros o a un grupo determinado a hacer este acoso escolar frente a uno o muchos de esas personas, por raza, nacionalidad, credo, es decir, discapacidad. Ya no es que yo solo lo haga porque yo ejecuto esa discriminación, sino que además motivo a otras personas para que hagan lo mismo. Exacto, todos estemos en la misma exacto, dinámica. yo trataba de recordar ese tema cuando había una serie de televisión que decía las divinas, decía las niñas bonitas solo pueden pertenecer a este grupo y excluían a las otras que entre la misma novela presentaban todos los cosas escolares que le presentaban a las niñas que no eran las de las mismas características. Y entonces miren que ahí veíamos este delito de hostigamiento que acosaba a la acosa o acosaba a estas niñas. Entonces es un delito de apología, de invitar a una colectividad o atacar a otra colectividad o una colectividad que atacamos a un individuo. Este es un tema muy importante y dirán, ¿será que se van a los extremos? Porque es que están hablando de delitos y seguramente muchas personas empiezan a decir, no hay que ser exagerados porque en los entornos escolares pareciera que esto no fuera tan grave, sino de bromas de los niños. Hay elementos de broma y poníamos un ejemplo antes de iniciar esta transmisión y nosotros dialogando un poco de estas cotidianidades de lo que hemos podido conocer y es diferente eventualmente quitarle la manzana a un compañero 10 minutos antes del descanso y decirle se la entrego más tarde, solo para ver su reacción, pero igual se la regreso, o le escondo un cuerno al amiguito, o le escondo un lápiz y más tarde se lo regreso a los 10 minutos, me río un poco, y entre todos, un grupo, hacemos este tipo de bromas entre todos. Es diferente que yo le quite las onces continuamente, no se las entregue, le quite, por ejemplo, su merienda, su media mañana, o que a la salida lo esté esperando todos los días para recordarle que si no hace X cosa, estará siendo golpeado, que lo amenazo, que le publico, que subo cierta información, que voy a contar un secreto, todo este tipo de actitudes que, pues por supuesto, al ser estudiantes de diferentes edades, sus amenazas no tendrán la misma magnitud como puede ser un adulto amenazando, pero que son amenazas que para la víctima son de gran importancia y pueden afectarlo de manera psicológica. Por eso es muy importante también atender a todos estos elementos, porque si está el delito entre los adultos y nosotros como adultos, y hemos escuchado que entre los adultos se denuncian penalmente por temas de calumnia, de injuria, porque me están hostigando, estos comportamientos a nosotros como adultos nos afectan, pues a los niños también, y no podemos perder de vista ni minimizar el delito, porque a veces decimos, esto es un juego, esto pasará,
y dejamos de lado la importancia de trabajar estos temas del cuidado con los niños, de que nos compartan todas estas situaciones que les afectan, que les ponen tristes, que cambian sus estados de ánimo, y por eso nosotros, como padres de familia, como cuidadores, como docentes, somos los primeros responsables en velar para que los espacios tengan una sana convivencia. Eso es muy importante porque este delito del acoso no respeta edad tampoco. Santiago, ahora tú decías que el tema del acoso es repetitivo y tienes razón en eso. Es repetitivo y constante el acoso de diferentes maneras, de diferentes hechos, de diferentes actuaciones frente a un niño o frente a un grupo seleccionado. Pero para el delito, para cometer el delito es totalmente diferente. Con solo que tú lo ocasiones una vez, estás cometiendo un delito. Yo no puedo decir, para que sea ladrón, necesitas robar 3 veces. No. Entonces, tú eres ladrón porque robaste la primera vez. Eres abusador porque abusaste ya a un niño. No necesitas abusar 3 niños para ser un abusador. Ya serías un pedófilo. Pero independientemente de eso, en el tema de la injuria, la calumnia, el acto de discriminación, hostigación, solamente con que se cometa una sola ocasión, estamos inmersos en el delito. Podemos ser denunciados penalmente y podríamos confrontar el tema del juicio para que fuéramos condenados. Entonces, en ese caso, la gente dice, es que mi niño es un niño. Entonces dicen, no, pero es que entre niños también hay. Nosotros vemos la ley 1098. Y hacia allá iba, porque es que dicen, es entre niños y como que entre niños es natural que pasen ciertas cosas. Ciertas bromas, sí, recordemos, hay un espacio que nosotros tenemos que aprender a ver como papás y evaluar que si esas acciones generan un daño en el otro, si vulneran de alguna manera el derecho del otro, ya estamos hablando de alguna forma de violencia y si es reiterado no de acoso. Pero justo hacia allá iba, y es, un menor de edad podría estar involucrado en este tipo de delitos cuando sucede entre pares, mi compañerito de curso que puede tener mi misma edad, un año más, o de pronto es del siguiente curso más adelante y me lleva 2 años más, pero sigue siendo menor de edad. ¿Ahí qué pasaría esto juicialmente? Sí, mira, la ley colombiana contempló y desarrolló la ley 1098 en el tema que da a los menores de edad también punibilidad y penas también. O sea, no penas, sino sanciones, las contemplan como una serie de sanciones. Entre ellas, pues, el tema de resocialización, de acompañamiento de trabajo comunitario, pero también está el tema de privación de la libertad en centro de atención especializada para menores. Que básicamente su objetivo es la resocialización. Que es pretender la resocialización del menor, pero que esté inmerso dentro de un establecimiento para que esté resocializado sin derecho a salir de él. Hay otros que tienen como salida, pero tienen que estar dentro del centro también de prevención. Pero si afronta un juicio penal, si afronta una defensa por estos delitos, por ser el victimario de estas ocasiones de cada uno. Entonces la gente a veces pregunta, pero el niño no puede estar privado de la libertad o no puede estar en estos centros de atención porque él es un niño. No, pero si contempla que su niño tiene 16 años, va a tener que compadecer a veces hasta por 5 años. Ahí traemos el tema de las normas, las penas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro el delito de injuria, el delito de injuria tiene una pena de 16 a 54 meses. El delito de calumnia tiene una pena de 16 a 32 meses y el delito de actos de discriminación de 12 a 36 meses, igual que el de hostigamiento. Entonces, si el tema es que la ley 1098 dijo en su artículo 187, dijo, pagarán o estarán dentro de ese centro de resocialización hasta 5 años. O sea que si mi niño tiene 16 años y es condenado hasta los 21, pero si es condenado cumpliendo casi los 18, estará hasta los 23 años, estará en este centro. Entonces sí tienen penalidad. Y hemos pues también detectado aquí en la fundación que necesitamos como hacer una especie de capacitación frente a este tema que la punibilidad de los menores. Y es tanto así que la punibilidad de los menores se está presentando día tras día, que están siendo utilizados para diferentes delitos, y ellos a veces en su inmadurez psicológica creen que no están metidos y no tienen responsabilidad penal, que es tanto así que se han presentado una serie de proyectos de ley modificando para que sean judicializados como adultos. Entonces ahí voy también al tema de los adultos. Pero ¿qué pasa si el victimario es un adulto, un profesor hacia un alumno? Porque puede pasar, y hemos evidenciado dentro de nuestra jurisprudencia que hemos desarrollado en el periódico, que a veces los directivos desarrollan esas conductas de acoso escolar o ciberacoso, pues estos adultos responden ya penalmente con la ley 906. Pues decirlo, les cae todo el peso de la ley. Les cae toda la penalidad. Mayor de 18 años, ya sabemos, todo el peso de la ley, y si es menor de edad,
desde los 16 años podríamos hablar de que tiene este tipo de sanciones que están contempladas dentro del Código de Infancia y La Adolescencia. sanción de 16 años sería el tema de estar privado de libertad en un centro de atención para menores. Pero tiene pero también una serie de sanciones que están contempladas en el artículo 177, si no me falla la memoria, de cuáles serían las otras. Ayuda a la comunidad, el tema de también cuando estar inmerso no privado, pero sí tiene que estar asistiendo al centro de resocialización o dormir o habitar en él mientras que se dan las terapias psicológicas. Entonces tiene una serie de punibilidades de acuerdo al delito. Entonces sí tiene responsabilidad penal y es bueno también aprender a saber eso. Yo recuerdo un caso que llegó a la Fundación Paola, que conocimos, que en una universidad muy prestigiosa de Bogotá había una niña que se ganó una beca para estudiar Derecho. Entonces, por no tener los mismos recursos económicos de sus compañeros, pues la aburre el acoso, pues ella lo soportaba, pero resulta que estaba estudiando medicina y les pusieron un trabajo en grupo y el profesor seleccionó un grupo. A esta niña la invitan a la casa de unos compañeros, ellos asisten y comienzan a ingerir alcohol. Entonces, aparte que ella se duerme, se queda, la ingesta de alcohol queda ebria y dormida, ellos le toman fotos, comienzan a subirlas a sus grupos, pero el muchacho se anima y dice, no, ¿por qué no le bajamos el pantalón y le tomamos fotos de su ropa interior? Su ropa interior. Le toman la foto de su ropa interior y el otro inclusive introduce la mano sin hacer introducción en ella. Y guardan el video, guardan las fotos, la dicen, pasa, presentan el trabajo y 1 o 2 semanas después publican las fotos. Entonces ellos al publicar las fotos, la niña se ve destruida psicológicamente, entablan la denuncia y esa es donde tengo a recordar. No solamente esos 4 delitos se consideran acoso escolar, sino que ya adicionalmente ya no hay un acoso, sino que ahora metieron en un delito de libertad de información sexual, como eran los actos sexuales. Y fueron judicializados por actos sexuales y están pagando. Muchas tenían un futuro muy brillante por delante, pero están pagando penas de 20 años cada uno. Claro, eso que son bromas aparentes, pero que realmente llevan, reiteramos, a humillar, a denigrar a otra persona, no son bromas, son una forma de violencia y se pueden presentar en todos los estratos, se pueden presentar en los espacios escolares y por eso es muy importante atender oportunamente cualquier sospecha o cualquier situación que pueda llevarnos a pensar que hay acoso escolar hacia algún estudiante de cualquiera de las formas que pueda generarse, ya sea a través de entornos virtuales o en este entorno presencial o real. Es muy importante y en eso quisiera ser muy reiterativa y lo hablábamos también hace unos instantes porque siempre hablamos mucho antes de empezar estas transmisiones para enriquecer las ideas y un poco el tema de lo que vamos a compartir con ustedes y es no podemos minimizar lo que sucede con nuestros niños. No porque sean niños, entonces el problema será más pequeño. Como quien dice, es de más pequeño tamaño que un adulto, entonces sus problemas son pequeños. Para su desarrollo evolutivo, para su desarrollo psicológico, para su periodo de crecimiento, para su etapa de desarrollo escolar, es una situación muy importante y que requiere toda nuestra atención. No podemos minimizar ni quitarle importancia a todo aquello que refiera al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aclaramos que acá pusimos 4 ejemplos, tú no lo explicabas, no lo hacías saber muy bien, son 4 ejemplos de 4 conductas muy reiteradas, pero hay muchas más y nos tomaría mucho tiempo. Este es el espacio para poder introducir este tema y abordar de una manera muy general lo que tiene que ver con el acoso en este entorno escolar. Sin embargo, tenemos una próxima emisión donde vamos a hablar también del tema de convivencia escolar, ¿no? Sí, señoras y señores, la invitación es a que nos capacitemos, la invitación es que en nuestros colegios el manual de convivencia esté enriquecido con estos temas, enriquecidos con el tema de prevención en todo el entorno de prevención de acoso escolar. Y por eso los invitamos desde ya, para que igual se conecten el próximo viernes 5 de la tarde por todas las redes de la Fundación Red, para que estén con nosotros, acompañándonos también para validar este siguiente paso. Entonces ya hoy conocimos cómo sucede el delito, tenemos un entorno, algunos comportamientos. Ahora, si sucede en el colegio, ¿qué hacemos? Ese qué hacer es lo que vamos a abordar en nuestra emisión de la transmisión del próximo viernes. Entonces, pues muchas gracias, Alexander, por acompañarnos. No, muchas gracias y muchas gracias a todos que nos acompañan y síganos.
Claro que sí, por supuesto, les agradecemos este tiempo, estos minutos que han estado con nosotros. Yo, como siempre, les insisto, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales, ustedes las ven acá en la parte inferior de la pantalla, para que por favor compartan toda esta información para que más padres de familia, docentes, cuidadores puedan también tener elementos y nuevos herramientas para el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Paola Andrea López, Alexander Medrar, del equipo de trabajo de la Fundación Red contra el Abuso Sexual Infantil. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Chao a todos.